Está con nosotros el doctor Sergio Parellini, abogado especializado en temas previsionales. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Un Gracias gusto por estar venir. acá. Te hemos molestado cada vez que se habla un poco de los temas de jubilación. Y en este momento, para seguir un orden, la reparación histórica, ¿en qué quedó? Que hay un cono de silencio, que nadie dice absolutamente nada. A lo mejor está en marcha, a lo mejor va bien. ¿Cómo es? Sí, sí, sigue vigente desde que se implementó la ley. Bueno, se han llegado a muchos acuerdos. Personas que por ahí estaban viendo que su necesidad estaba cubierta con el aumento que ofrece la ley. Y bueno, hay un montón de gente que no aceptó el ofrecimiento que le ofrecía la ley, y bueno, y continuaron con su juicio, que estaba previsto, ¿no? También. Ahora, aquellas personas que tienen iniciado un juicio, pero no han sido convocadas para una contraoferta, ¿tienen que seguir esperando? ¿Cómo es la temática? Bueno, es muy interesante la pregunta. En general, en la página de ANSES, cuando uno ingresa en su página, digamos, con su número de quill y su clave, y ingresa en el link reparación histórica, todavía hay gente que no le han hecho el ofrecimiento, porque en realidad todavía no se han terminado de procesar todos. En general yo creo que debe estar en un 90%, o sea, deben estar faltando tal vez un 10% de propuestas. También hay que resaltar que a veces dicen en el link que no le corresponde, y sin embargo después cuando se ejecutan las sentencias la persona tenía derecho, ¿no?, a percibir un aumento. Es decir, se da la situación de que en principio el ANSES le dice no le corresponde y de pronto cuando se hizo todo el circuito judicial aparece el veredicto y era lo contrario. En la mayoría de las veces. En la mayoría de las veces. En realidad, creo que cuando vine la primera vez lo manifestábamos, la propuesta de reparación histórica es muy inferior a lo obtenido judicialmente con los precedentes que ya son jurisprudencia de la Corte Suprema, ¿no? El IF, Badaro y otras más, que bueno, lógicamente le permiten a la persona percibir un haber jubilatorio mucho más importante del que perciben en la actualidad, y que eso en realidad no tiene nada de reparación ni de histórico, o sea, nada. O sea, Sí, lo que corresponde. claro, que en realidad hay que decir las cosas como son, o sea, te decía, no tiene nada de reparación ni de histórico, nada, o sea, en realidad siguen ofreciendo menos de lo que le corresponde realmente a la gente, ¿no? Claro, el juego es lo menor, digamos, porque están utilizando un poco los tiempos. Y sí, la necesidad de una persona que está en su tercera edad, y bueno, con un promedio de vida en Argentina, no sé, de 80 años, viste, no es mucho para pensar, o sea, por ahí piensa y dice, bueno, acepto y... Sigo esperando o acepto. Claro, en general muchas veces la gente acepta por una cuestión de inmediatez, ¿no? Claro. Lógico. Y entonces van a quedar casos, si van por un 90%, pueden llegar a quedar casos que no son convocados porque ya directamente puede que sí, puede que no haya casos que a la gente no le reparen, o que el Estado no le ofrezca un aumento en su haber jubilatorio, que ha ocurrido, y sin embargo después se obtiene judicialmente el beneficio, ¿no? Los jueces, doctor, en su jubilación, no sé otra jerarquía, pero los jueces cobran el 82% móvil. Sí, hay 5 excepciones a la ley de movilidad general, y incluido, bueno, entre uno de ellos es el Poder Judicial. Los científicos, el Poder Judicial, bueno, y otras más. ¿Qué pasaría si, como pasó en un momento que se había logrado la ley del 82% y el anterior gobierno vetó? ¿Se podría afrontar en este momento, de acuerdo como está la situación previsional en la Argentina, se podría sustentar el 82% móvil? Bueno, mira,
En primer lugar, en el año 2008, que es importante resaltarlo, se dio la creación del SIPA, que es el Sistema Integrado Previsional Argentino, y se establecieron la movilidad jubilatoria, la ley 26417, que comenzó a regir en el año 2009, con los aumentos de marzo y de septiembre. Y esa ley realmente es muy favorable a la gente porque establece un mecanismo de actualización de los haberes que está establecido en una ecuación matemática que cualquiera la puede ver en internet, y sobre todas las cosas lo importante es que está atada al crecimiento de los recursos tributarios y al índice de salarios. Esa ecuación después se divide semestralmente y daba, o sigue dando todavía porque está vigente, los aumentos de marzo y de septiembre. ¿Y qué vino a poner en orden esa ley? El gran problema de la Argentina de los últimos 40 años es la debilidad de la moneda y la inflación. Entonces siempre venían los haberes jubilatorios atrás de... Corriendo lejos. Corriendo lejos, tal cual, corriendo muy lejos de la realidad. Esta ley, en el año 2008, que fue sancionada por el Congreso, que fue una ley muy, muy buena, por lo menos de mi experiencia, es la primera ley que realmente viene a poner el orden. Claro, pero parece ser, o lo entiendo por yo, favor, desde mi desconocimiento, que tiene una inaplicabilidad porque el incremento de los aportes tributarios que pueden haber ocurrido, han desmantelado el ANSES. No, para mí, es decir, seguimos, mi humilde opinión, ¿no? O sea, hay una hipocresía bastante importante en la política en general. No hablo de un gobierno, yo soy apartidario, sí. no me interesa hablar mal de nadie, pero hay una realidad. La función esencial del ANSES es pagar jubilaciones. Es decir, es un sistema solidario en el cual ustedes dos, yo, todos aportamos y después nos dividimos ese dinero que juntamos entre todos, y de acuerdo, bueno, a lo que aportó cada uno vamos ganando distinto, porque también es así, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Si vos te fijás, todos los programas que se pagan con recursos de los trabajadores son un montón. Claro. Por ejemplo, la asignación universal por hijo, que si vos me decís, está bien que exista, pero por supuesto que sí. Lo que está mal es que se pague con la plata de los trabajadores. Eso es lo que quiero decir. Claro, entonces, hay una hipocresía cuando dicen... ¿No es malversación eso? Y bueno, te la dejo picando, o sea... Raya. Claro, porque si vos... usar los dineros para otra cosa. Claro, en realidad hay una mentira que es esa. O sea, en realidad el aporte de los trabajadores y de los empleadores, por ejemplo, yo tengo empleados en blanco, lógicamente pago mis aportes y ellos también contribuyen, por eso se llama aportes y contribuciones. Claro. Los aportes de los empleados, las contribuciones de los empleadores, genera una masa que incluso cuando se privatizan las FJP hay un fondo de garantía de sustentabilidad, que es una ponchada de dinero, paquete, y que establecía la ley, la ley 26417, la manera de generar más recursos con ese dinero. La realidad es que de los recursos de los trabajadores se pagan un montón de otras cosas que no tienen nada que ver con las jubilaciones. Entonces, mientras que vos no digas la verdad sobre ese punto, siempre va a dar pérdida. Pues yo digo, la ley dice... Ahora, lo que debería hacer, no sacar la asignación universal por hijo, porque eso ha generado un resultado positivo, porque los chicos están vacunados, van a la escuela, o sea, hay un montón de cosas indudables. Pero es decir, esto lo vamos a pagar con otro fondo de la creado a tal efecto. Creado a tal efecto y no con la plata de los trabajadores, porque siempre... Por eso yo te decía que la ley es muy buena y además y habla del tributo y todo lo demás, pero si el ente que tiene que pagarnos ha perdido el dinero por otras cosas, esto es casi inaplicable. Ahora, yendo al punto que
decía Miguel hoy temprano, es decir, la ley o el proyecto de ley que se va a enviar al Congreso solamente ata el aumento de la jubilación a la inflación. Entonces, lógicamente comienza a haber un problema, porque si vos atás la movilidad a la inflación y suponte un trabajador gana más que la inflación, el jubilado se está perjudicando. Y vamos de vuelta a los juicios, porque en realidad la ley de reparación histórica lo que dictaminó fue una emergencia jurídica previsional y trataba de subsanar la litigiosidad y decir, bueno, vamos a bajar los litigios. Con esta ley lo único que van a hacer es volver a generar más litigio, porque vos estás sacando un derecho que la persona tiene por una ley del Congreso y le estás diciendo, no, solamente te voy a aumentar por inflación. Y esta persona te va a decir, no, el origen del sistema previsional argentino es que la jubilación tiene un carácter sustitutivo, claro, del haber que vos ganabas en relación de dependencia. Y ahí viene el 82%, el 75% y el 70%. ¿Sabes? El 82% de la gente por ahí se confunde. La ley 18.037, que era la ley vigente el año 94, cuando se dicta con el gobierno de Menem la nueva ley jubilatoria, la 24241, esa ley establecía, y te voy a aclarar porque está bueno, porque la gente por ahí habla del 82% móvil, y era así. Esa ley establecía, para determinar el haber previsional, que de los últimos 10 años trabajados, se te tomaban para determinarte tu haber los 3 mejores. Es decir, se sumaban los 3 mejores años de los últimos 10. Vos lo veías en tu liquidación cuando llegaban, te decían, bueno, te tomamos el año 86, 87 y 88. Perfecto. Se sumaban esos años, se dividían por 36 y te daba un promedio. Y ahí la ley establecía, si vos tenías 25 años de aporte, te jubilabas con un 70%, con 30 años de aporte, con un 75%, y con 35 años de aporte, un 82%. ¿Qué ocurre? Si vos te retrotraes históricamente, en ese momento, muchos trabajadores, había otra dinámica laboral. Un trabajador comenzaba a trabajar en Somisa y trabajaba 35 años. Somisa, ferrocarriles, sí, YPF, las estatales. y también general. Yo suelo ver en empresas privadas que una persona entraba a los 18 y se jubilaba a los 65, ¿verdad? Seguía. Entonces, claro, vos sacabas la cuenta, 18 a 65 son 47 años de aporte. Entonces, ¿qué hacía? La ley te pagaba el 82% móvil. Ahí esa era el famoso 82% móvil. Cuando vos lo escuches es eso. La ley 18.037 establecía que la persona que tenía 35 años de edad cobraba el 82% móvil. ¿De dónde sale el 82%? Bueno, porque fue una ecuación de esa ley, de la ley 18.037, que se crea en el gobierno de Perón, o ya en el año 48, 49, por allí, y tuvo vigencia hasta el año 94. O sea, tuvo una vigencia de 40 y pico de años, la ley. Que 18.037 para las personas que trabajan en relación de dependencia y 18.038 para los trabajadores autónomos. Bueno, y esa ley crea el 82%, y supongo que el legislador en ese momento habrá dicho, bueno, al que tiene 25 le damos el 70, si vos vas, al que tiene 30 le damos el 75, y al que tiene 35 le damos el 82. O sea, la verdad, habría que irse a la historia. A la historia para ver en los debates legislativos de dónde salió el 82%, claro. ¿Sí? O sea, pero supongo que habrá sido tal vez tomado de alguna otra ley previsional. Esta propuesta nueva. Interna, ¿no? Esta propuesta nueva que elimina esa ecuación que estábamos manteniendo hasta ahora. Claro, la ley 26.417, creada en el año 2008, establece un mecanismo para la movilidad de las jubilaciones que tiene una ecuación matemática que vos la podés ver, que dice M es el valor del actual, ¿no? Sí. Y después te dice, bueno, vos lo tenés que multiplicar por los recursos tributarios, por el índice de aumento salarial y lo dividís por los 6 meses. Eso te da el aumento del 11, el 12, el 13, el 14. Tiene mucho más sentido. ¿Por qué? Porque en realidad es esto que yo te digo, sustituye, o sea, o va siguiendo el aumento de las personas y de la inflación. Pero pregunto esto, sí. si
en grupos que estaban medianamente bien calculados, funciona como un reloj, con la presión de un reloj. Sí. Pero ¿qué pasa? Que aquellos que estaban Sí, mal calculados. infraevaluados, Sí, sí. Mal calculados. Bueno, y eso es lo que hablamos siguen siempre. en la retaguardia. Sí, siguen en la retaguardia. Siguen en la retaguardia y bueno, esto es lo que estábamos hablando, ¿no? De tener que hacer un juicio, demorar 6, 7, 8 años. Por eso, lamentablemente, esto debería haber sido realmente esto de la reparación histórica, terminar de verdad y explicarle bien a la gente y no hacerle un ofrecimiento a medias. O sea, debería haber sido para terminar la litigiosidad y pagarle lo que le corresponde a cada quien, era decir, bueno, vamos a hacerlo de verdad y terminemos con esto. El sistema no se adecua a la realidad. No, porque es muy sencillo, o sea, a ver, con la aplicación de los fallos jurisprudenciales, que tampoco la Corte no es que tira bombazos y dice esto y así, no, sí. O sea, hay todo un estudio, lógicamente, por ejemplo, en el caso Badaro, que establecía que en ese momento, el caso Badaro establecía que el gobierno aumentó de abajo hacia arriba, pero a los de abajo le aumentó mucho y a los de arriba poco. Los que ganaban más de 1.000 pesos en ese momento... Achicó la brecha. Achicó la brecha, claro, sí, pero a las personas que ganaban más de 1.000 pesos no le aumentaba. No sé si ustedes se acuerdan. Sí. En el gobierno de Néstor Kirchner fue. Entonces, hay un precedente jurisprudencial, caso Badaro, que dice, no, esto está mal. El índice que corresponde aplicar para las jubilaciones que no tuvieran aumento es el índice del peón industrial de la capital federal, que es el índice que mejor ha seguido los vaivenes inflacionarios. Porque en realidad el gran problema de la Argentina no es la jubilación, es la inflación. Sí. Si vos vivís en un país normal donde un café vale $1 siempre, bueno, no tenés problema, porque bueno, el gran problema que tenemos es la licuación de nuestra moneda, que claro, y es muy difícil hacer ecuaciones sensatas para seguir teniendo el mismo poder adquisitivo. Por eso te decía que la ley que está vigente todavía es muy buena en eso. O sea, porque va atada a los recursos tributarios, a los aumentos de los salarios, eso da un promedio y ahí está el aumento. Ahora, solamente con la inflación, suponte, te digo un caso. Sencillo. Suponte que la inflación del año que viene es de un 15%, ojalá, y suponte que el gremio que estamos acá cerquita de la UON consigue un 20%. Al jubilado no. Perdió, esa diferencia perdió. La perdió. Claro. ¿Se entiende? Entonces, claro, vos decís, y suponete que la inflación real sea de un 16 y el gobierno mide 14, entonces perdiste 2 puntos más ahí, más el aumento que le dieron. Y no hay que olvidar que el contrato que tenemos entre todos, que es la Constitución, dice que las jubilaciones son sustitutivas de lo que la persona gana. ¿Y cómo crees que se va a comportar en este caso la Cámara? No, lo único que lamentablemente... El Congreso, digamos. Claro, esperemos que no salga... Bueno, estuve escuchando ahí que hay algunas posiciones que no se va a votar así la ley. Porque si bien, como dice Miguel, el que quedó atrás quedó, pero lo importante es que sigue más o menos hacia adelante. El que viene. Claro. Ojalá te lo digo de corazón, que la gente no se vea perjudicada con esto y que se discuta seriamente. Pero bueno, nosotros tenemos estos vaivenes políticos que cuando hay algo que está bien, parece que vamos a propósito a modificarlo. Es decir, y viste, eso, te digo, realmente eso está bien. La ley vez de enriquecerlo, claro, en vez lo cambiamos. Y vos fíjate que dicen, no vamos a ahorrar 100.000 millones de pesos. Bueno, no sé, en vez de ahorrarte 100.000 millones de pesos ahí, lo que yo te decía temprano, sacá del presupuesto del ANSES asignaciones cargas, y cargas que no corresponden al ANSES, porque vos, yo te digo una cosa, hay que ponerlo en el presupuesto nacional. No lo tengo realmente con datos precisos, habría que hacer otra reunión en 15 días y buscar más datos, y están, porque lógicamente están, pero yo creo que
Me atrevo a decirte que un 20 o un 30% del gasto presupuestario del ANSES no es de jubilaciones. O sea, que si vos decís, bueno, vamos a seguir con este programa, pero no se la vamos a sacar al ANSES a la plata, el ANSES no da pérdida, porque nunca puede dar pérdida. Porque si vos... ¿Qué porcentaje es que es ajeno al ANSES? Yo creo, te digo, me comprometo a estudiártelo, pero creo que debe ser entre un 20 y un 30% del dinero que gasta el ANSES no corresponde a jubilaciones. Porque lo que se está diciendo es que el ANSES no tiene más plata. Sí, pero es por eso, no es por no es por pagarle a los jubilados. No, en absoluto. No, es porque se están aplicando los dineros de ANSES para otras, sí, para otras cosas. Para otros subsidios. Sí, ¿no? y eso es lo que conocido. Ojo, no es materia de este gobierno, ¿eh? Ustedes no sé si se acuerdan que en el gobierno pasado la ANSES le prestaba dinero al Tesoro. Entonces, bueno, podés estar diciendo que te da pérdidas si está prestando dinero. No es solamente por la asignación universal. No, pero tampoco le echo la culpa. Claro. Han echado mano a un montón de cosas más. Bueno, de hecho, por ejemplo, hay muchos planes, el Procrear, el Progresar, la asignación que cobran los chicos que estudian, todo eso sale de ANSES, no sale de otro lado. No sale de otro lado. Y sale eso en realidad es dinero de los jubilados. ¿Y dinero de los jubilados? Sí, porque está compuesto por lo que aportó el empleador y el empleado. Exactamente. Y hay algunos impuestos, por ejemplo, un porcentaje de algunos impuestos como al combustible, a los cigarrillos y otras cosas que también contribuyen al fondo del ANSES. Pero el ANSES, a ver, lo que yo veo es que acá se trata de cortar por lo más fácil, que con la gente grande, con los jubilados. Es decir, nosotros de repente no le cobramos dinero a las mineras, que es un montón de dinero, y le sacás a un jubilado la única ley de movilidad como la gente que hay en la historia de la Argentina, ¿viste? Sí, bueno, parte del blanqueo también iba a ser para eso, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, esa es la realidad. La última pregunta, estimado Sergio. ¿Hay, hasta donde vos sabés, alguna preocupación por parte de las cámaras respectivas que tienen a su cargo la resolución de reclamos pendientes de usar la jurisprudencia que existe y agilizar un poco los trámites? En realidad está bien lo que consultás. Te doy el caso puntual que yo manejo y conozco porque lo veo a diario. En el caso de la Cámara Federal de Rosario, ¿qué ocurrió? Hace aproximadamente 3 años, todos los expedientes del país iban en apelación iban a la Cámara Federal de la Seguridad Social en Capital Federal. Aunque vos no lo creas, por una cuestión edilicia, porque no soportaban el peso de los expedientes de todo el país, se decidió que cada cámara, por competencia territorial del actor, tomara los asuntos de la Cámara Federal de la Capital Federal. A ver, explico. La Cámara Federal le dijo a todas las cámaras del país, mira, todos los trámites que yo tengo te los doy a vos, porque acá no me entra mal los expedientes, tengo un problema de edilicio terrible. Entonces, ¿qué ocurrió, Miguel? Las cámaras federales, que no son muchas del interior del país, en el caso nuestro, estamos acá cerquita en Rosario, se encontraron, por ejemplo, en la Cámara Federal con 12.000 expedientes nuevos. O sea, porque Rosario, por ejemplo, tiene competencia territorial San Nicolás, Pergamino, Venado Tuerto, Rafaela, Rosario, lógicamente, Santa Fe, Paraná. Una zona tiene una competencia territorial impresionante. Entonces, ¿qué ocurre? Se encontraron con 12.000 expedientes. Y también un edificio pequeño. También un edificio pequeño que les ha traído también problemas. Bueno, el primer año, te digo, Miguel, fue un caos total porque... lo desbordaban. Lo desbordó. Ahora están en una demora que yo te decía hoy temprano de un año y 2 meses para resolver, que lógicamente es un montón, ¿no? Pero están tratando o han venido achicando esos plazos porque se han ido sacando o resolviendo expedientes, y bueno, esperemos que, yo creo que el año que viene está normalizado en un plazo normal de 5 o 6 meses que debería demorar una cámara en resolver, porque lo que te quería decir es que siempre la cámara confirma los fallos de primera instancia, y los confirma por una sencilla razón, porque los jueces
dictan el fallo en primera instancia de acuerdo a la jurisprudencia de la Claro, Corte. claro. Entonces la Cámara Sí, recibe el fallo del juez federal de San Nicolás y dice, sí, acá está. Claro. Confirmamos el fallo. No es que tengan que volver a estudiar el Pero, tema. no, general, tal cual. Siempre se confirma en general, el en fallo. esos casos, el Tribunal de Alzada siempre toma la decisión de primera instancia. Exactamente, siempre. Bueno, estas últimas palabras han Sí. sido muy optimistas para mucha gente que Claro. está esperando la Sí, solución de seguramente, parte de sí. las cámaras. Lo importante, te digo una cosita más, y para resaltar es que también hay que resaltar que se están pagando las sentencias. Se pagan. Hay un orden de prelación, los mayores de 80, las personas con enfermedad, pero se van pagando. No como la gente quisiera, pero la verdad es que se están cumpliendo, se está pagando. Bueno, mensaje optimista para cerrar esta interesante charla. Le agradecemos al doctor Sergio Pergini, que abogado en temas previsionales, que nos ha visitado una vez más y a quien he molestado todos estos días por teléfono, por distintos Cosa, sistemas, Miguel, qué para costumbre. no te olvides, tal día. Gracias, Sergio. No, gracias a Muy ustedes. amable. Saludos a la audiencia.